Después de que Mario me expulsó de casa, conseguí un empleo como cocinera en un pequeño restaurante del centro. Todos los días, al salir del trabajo, veía a la misma señora sentada en la esquina pidiendo limosnas. Era mayor que yo, con el rostro marcado por el sol y las manos temblorosas. Algo en su mirada me recordaba a mi propia madre. Comencé a detenerme frente a ella. Le daba algunas monedas, a veces un pan que sobraba de la cocina. Nunca hablábamos mucho. Solo un gesto, una sonrisa cansada, y yo seguía mi camino hacia la pensión donde ahora vivía sola. Tenía 69 años cuando mi hijo me dijo que ya no había lugar para mí en esa casa. No levantó la voz. No hubo escándalo. Simplemente me miró desde el otro lado de la mesa y dijo que era momento de que yo buscara mi propio espacio. Que él tenía su vida, sus planes, y que yo debía entender. Entender qué, no lo supe hasta mucho después. Recuerdo que guardé mis cosas en una bolsa vieja. Ropa, algunos documentos, una foto de cuando Mario era pequeño. Nada más. No tenía mucho. Había vivido toda mi vida cuidando de esa casa, de ese hijo, de esa familia que ahora me cerraba la puerta con una cortesía fría que dolía más que cualquier insulto. No lloré frente a él. No le di ese gusto. Salí con la frente en alto, aunque por dentro sentía que algo se quebraba. Era como caminar sobre vidrios descalza, pero sin dejar que nadie notara el dolor. La pensión donde encontré un cuarto era pequeña y oscura. Las paredes tenían manchas de humedad y el colchón crujía cada vez que me movía. Pero era lo que podía pagar con lo que me quedaba de la jubilación. Mario no me había dado nada. Ni siquiera se ofreció a ayudarme con el primer mes de renta. Pasé las primeras noches sin dormir, mirando el techo, preguntándome en qué momento todo había salido mal. Yo había sido una buena madre. Le había dado todo. Había trabajado hasta que mi cuerpo ya no daba más. Había renunciado a mis sueños, a mis deseos, para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora estaba aquí, sola, vieja, invisible. Pero no podía quedarme quieta. No podía permitirme el lujo de hundirme en la tristeza. Necesitaba dinero. Necesitaba comer. Así que salí a buscar trabajo. Golpeé muchas puertas. En algunas ni siquiera me dejaban terminar de hablar. Ya no contratamos gente de su edad, me decían con una sonrisa incómoda. En otras, me miraban de arriba abajo y negaban con la cabeza antes de que yo dijera mi nombre. Hasta que llegué al restaurante de Don Jorge. Era un lugar modesto, con mesas de madera y manteles a cuadros. Olía a cebolla frita y a café recién hecho. Don Jorge era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y las manos grandes y callosas. Me miró en silencio cuando le dije que buscaba trabajo. ¿Sabe cocinar?, me preguntó. Toda mi vida he cocinado, respondí. Asintió. Empiece mañana. 6 de la mañana. No llegue tarde. No hubo contrato. No hubo papeles. Solo un apretón de manos y la promesa de un sueldo semanal. No era mucho, pero era suficiente para pagar la pensión y comprar algo de comida. Esa noche dormí un poco mejor. Tenía un propósito. Tenía algo que hacer. El trabajo en el restaurante era duro. Pasaba horas de pie, pelando papas, cortando verduras, revolviendo ollas enormes. Mis manos se llenaron de quemaduras pequeñas. Mis pies se hinchaban al final del día. Pero no me quejaba. No podía darme ese lujo. Los otros empleados eran jóvenes. Me miraban con curiosidad al principio, luego con indiferencia. Yo no hablaba mucho. Hacía mi trabajo y me iba. No buscaba amigos. No buscaba compasión. Fue en una de esas tardes, al salir del restaurante, cuando la vi por primera vez. Estaba sentada en la esquina, cerca de la parada del autobús. Tenía el cabello blanco y despeinado, la ropa sucia y rota. Frente a ella había una lata oxidada con algunas monedas. Pasé de largo la primera vez. No porque no quisiera ayudar, sino porque yo misma apenas tenía nada. Pero algo me hizo voltear. Quizás fue su mirada. Quizás fue el recuerdo de mi propia madre, que también había envejecido en silencio, esperando siempre que alguien la viera. Al día siguiente, me detuve frente a ella. Saqué algunas monedas de mi bolsillo y las dejé caer en la lata. Ella levantó la vista y me miró con ojos cansados. No dijo nada. Solo asintió levemente.
Eso se convirtió en rutina. Todos los días, al salir del trabajo, me detenía frente a ella. A veces le daba dinero. Otras veces, un pedazo de pan que había guardado del restaurante. Nunca hablábamos. Solo ese intercambio silencioso de humanidad. Pasaron semanas. Luego meses. Mi vida se había reducido a eso: trabajar, caminar, dormir. No tenía noticias de Mario. No lo buscaba. No quería saber de él. Pero había algo que me inquietaba. Últimamente, cuando pasaba frente a la pensión, sentía que alguien me observaba. Una vez vi una sombra moverse detrás de una ventana. Otra vez, al subir las escaleras, escuché pasos que se alejaban rápidamente. Le resté importancia. Pensé que era mi imaginación, que la soledad me estaba jugando malas pasadas. Hasta que una tarde, al agacharme para entregarle unas monedas a la señora de la esquina, ella sujetó mi mano con fuerza. Sus dedos eran fríos y huesudos, pero su agarre era firme. Me miró directo a los ojos y dijo con voz ronca: «Has sido buena conmigo todos estos meses. Déjame devolverte el favor. No regreses a tu pensión hoy. Busca un hotel sencillo. Quédate ahí esta noche. Mañana por la mañana te contaré algo que cambiará tu vida». Me quedé paralizada. Su mirada era seria, urgente. No había locura en sus ojos. Solo certeza. «¿Por qué?», logré preguntar. Ella negó con la cabeza. «Confía en mí. Por favor». Solté su mano lentamente y me alejé, confundida. ¿Qué había querido decir? ¿Por qué no debía regresar a mi pensión? ¿Qué sabía ella que yo no? Caminé sin rumbo durante un rato, con el corazón acelerado. Parte de mí quería ignorar sus palabras. Pensé que quizás estaba senil, que había confundido las cosas. Pero otra parte de mí, la parte que había sentido esas miradas extrañas, esos pasos en la oscuridad, me decía que escuchara. Al final, decidí hacerle caso. Busqué un hotel barato cerca del centro. Pagué con lo poco que tenía ahorrado y subí a una habitación pequeña con una cama dura y una ventana que daba a un callejón. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Estaban arrugadas, manchadas, cansadas. Toda mi vida había trabajado con estas manos. Había cocinado, limpiado, cuidado. Y ahora estaba aquí, en un hotel desconocido, siguiendo el consejo de una mujer que vivía en la calle. No dormí esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo, esperando que amaneciera para saber qué era lo que esa mujer tenía que decirme. El amanecer llegó despacio, filtrándose por la ventana sucia del hotel. No había dormido. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada auto que pasaba por la calle me hacía pensar en lo absurdo de mi situación. Estaba en un hotel barato, siguiendo el consejo de una desconocida, mientras mi cuarto en la pensión permanecía vacío. Me levanté con el cuerpo adolorido. Me lavé la cara con agua fría y salí sin desayunar. No tenía hambre. Solo tenía preguntas. La señora seguía en su esquina. Como siempre. Como si no se hubiera movido en toda la noche. Pero cuando me vio llegar, sus ojos se iluminaron con algo parecido al alivio. «Hiciste bien en no regresar», dijo antes de que yo pudiera hablar. Me arrodillé frente a ella, sin importarme que la gente pasara a nuestro lado mirando con curiosidad. «¿Qué está pasando? ¿Qué sabe usted?». Ella miró alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchaba. Luego se inclinó hacia mí y habló en voz baja. «Vi a un hombre rondando tu pensión. Hace 2 días. Luego ayer en la tarde. Estaba mirando hacia tu ventana, esperando algo». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué hombre?». Alto. Pelo oscuro. Vestía bien, no como la gente de por aquí. Tenía una bolsa negra en la mano. Hizo una pausa. «Se parecía a ti. En los ojos. En la forma de la boca». Me quedé sin aire. «Mario, ¿estás segura?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió. «Yo vivo aquí, en esta esquina. Nadie me ve, pero yo lo veo todo. Ese hombre no venía a visitarte. Venía a hacer algo. Y no era nada bueno». Me temblaban las manos. Quise decir que se equivocaba, que Mario nunca haría algo así. Pero las palabras no salieron. Porque en el fondo,
Algo en mí ya lo sabía. Había sentido su frialdad. Había visto su indiferencia. Y ahora esto. Gracias, logré decir. Gracias por avisarme. Ella tocó mi brazo con suavidad. Tú me has dado de comer cuando nadie más lo hacía. Era lo menos que podía hacer. Me alejé de ella aturdida. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé sin rumbo durante un rato, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mario había estado en la pensión, buscándome, esperándome. ¿Por qué? Pasé frente al restaurante, pero no entré. No podía trabajar en ese estado. Don Jorge me vería la cara y sabría que algo andaba mal. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Fui hasta una plaza cercana y me senté en una banca. Había palomas picoteando el suelo y niños jugando a lo lejos. Todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que yo estaba sintiendo. Pensé en Mario, en el niño que había sido. Recordé cuando tenía 5 años y se enfermó de fiebre alta. Pasé 3 noches en vela cuidándolo, poniendo paños fríos en su frente, rezando para que se recuperara. Recordé su primera comunión, su graduación, el día que me dijo que se casaría. ¿En qué momento ese niño se había convertido en esto? Saqué mi teléfono viejo del bolsillo. Tenía algunos mensajes sin leer. Uno era de la dueña de la pensión. Lo abrí con manos temblorosas. Miriam, necesito hablar contigo urgente. Llámame. Marqué su número con el corazón acelerado. Contestó al segundo timbre. Miriam, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Su voz sonaba alterada. En una plaza. ¿Qué pasa? Hubo un silencio. Luego un suspiro. Anoche hubo un problema en la pensión. En tu cuarto. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de problema? Hubo una fuga de gas. En tu habitación específicamente. Si hubieras estado ahí. Dejó la frase sin terminar. El mundo se detuvo. Una fuga de gas. En mi cuarto. La misma noche que la señora me había dicho que no regresara. ¿Cómo pasó? Pregunté con voz que apenas reconocí como mía. No lo sé. El técnico vino esta mañana. Dijo que la llave del calentador estaba abierta. Pero yo no entiendo. Tú siempre eras tan cuidadosa con esas cosas. Yo no abrí esa llave, dije. Hace semanas que no uso el calentador. Otro silencio. Entonces alguien más lo hizo. Colgué. Mis manos no dejaban de temblar. Alguien había entrado a mi cuarto. Había abierto la llave del gas. Había intentado matarme. Y ese alguien era Mario. Volví a la esquina donde estaba la señora. Ella me miró con tristeza, como si ya supiera lo que yo acababa de descubrir. Lo siento, dijo simplemente. Me senté en el suelo junto a ella, sin importarme la suciedad. Mi hijo intentó matarme. Las palabras sonaron irreales incluso mientras las decía. Pero eran ciertas. Tan ciertas como el sol que nos quemaba la piel en ese momento. Los he visto antes, dijo ella suavemente. Hijos que se cansan de esperar. Que quieren lo que sus padres tienen. Es más común de lo que crees. Pero yo no tengo nada, dije con amargura. Solo una pequeña propiedad que dejó mi esposo. Un terreno que vale apenas unos miles de dólares. Por eso, por tan poco. Ella me miró con ojos sabios. Para algunos, cualquier cantidad es suficiente. Especialmente si tienen deudas. Si tienen vicios. Si tienen necesidades que no pueden controlar. Recordé entonces las llamadas. Las que Mario recibía y que lo ponían nervioso. Las conversaciones en voz baja. Las veces que le pedí prestado algo y se negó, diciendo que estaba ajustado de dinero. Siempre pensé que era normal. Que todos pasamos por rachas malas. Pero ahora todo cobraba sentido. Mario necesitaba dinero. Y yo era lo único que se interponía entre él y ese terreno que mi esposo me había dejado. ¿Qué hago ahora?, pregunté. No a ella específicamente. Al aire. Al cielo. A quien quisiera responder. Vas a la policía, dijo ella con firmeza. Y les cuentas todo. Porque si no lo haces, él lo intentará de nuevo. Y la próxima vez quizás no tengas a una vieja loca que te avise.
Tenía razón. Lo sabía. Pero ir a la policía significaba admitir que mi hijo quería verme muerta. Significaba poner en palabras lo que apenas podía aceptar en mi mente. Pasé el resto del día caminando por la ciudad. No fui a trabajar. No llamé a don Jorge para explicarle. Solo caminé, tratando de encontrar el valor para hacer lo que tenía que hacer. Al caer la tarde, volví al hotel barato. Pagué otra noche con lo poco que me quedaba. Me encerré en el cuarto y finalmente lloré. Lloré por el hijo que había perdido. Por la vida que había construido y que ahora se desmoronaba. Por mí misma y por la ingenuidad de creer que el amor de madre era suficiente para protegerme de todo. Cuando se me acabaron las lágrimas, me lavé la cara y me miré al espejo. Mis ojos estaban hinchados, mi piel pálida. Parecía más vieja de lo que era. Pero había algo nuevo en mi mirada. Algo duro. Algo que no estaba ahí antes. Determinación. No iba a dejar que Mario ganara. No iba a morir en silencio para que él pudiera cobrar un terreno que ni siquiera necesitaba. Si quería matarme, tendría que enfrentarme primero. A la mañana siguiente, busqué la comisaría más cercana. Era un edificio viejo con pintura descascarada. Entré con paso firme, aunque por dentro temblaba. Un oficial joven me recibió en el mostrador. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Respiré hondo. Vengo a denunciar un intento de homicidio. Él levantó la vista sorprendido. ¿Puede darme más detalles? Mi hijo intentó matarme, dije. Y por primera vez desde que lo supe, mi voz no tembló al decirlo. Me sentaron en una sala pequeña. Vino otro oficial, mayor, con el uniforme impecable y la mirada seria. Se presentó como el sargento Márquez. Cuénteme desde el principio, dijo abriendo una libreta. Y yo conté. Le conté sobre la expulsión de mi casa, sobre el trabajo en el restaurante, sobre la señora de la esquina y su advertencia, sobre la fuga de gas, sobre Mario rondando la pensión. El sargento tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Tiene pruebas de algo de esto?, preguntó. La dueña de la pensión puede confirmar lo del gas. Y la señora que me avisó vio a Mario. ¿Esa señora tiene nombre? Dirección. Me di cuenta de que no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Vive en la calle, en la esquina de la avenida Central con Quinta. El sargento cerró su libreta. Señora Olivares, voy a ser honesto con usted. Sin pruebas concretas, esto es difícil de investigar. Una fuga de gas puede ser un accidente. Y el testimonio de una persona sin domicilio fijo no tiene mucho peso legal. Sentí que me hundía. Entonces no van a hacer nada. No dije eso. Voy a abrir una investigación. Voy a hablar con la dueña de la pensión. Voy a revisar si hay cámaras en la zona. Pero necesito que usted esté preparada para que esto tome tiempo. Asentí, aunque por dentro sentía que me ahogaba. Tiempo era exactamente lo que no tenía. Porque Mario seguía ahí afuera. Y ahora sabría que yo estaba sobre aviso. Salí de la comisaría con las piernas pesadas. El sol quemaba la acera y la gente pasaba a mi lado con prisa, cada uno envuelto en sus propias preocupaciones. Nadie me miraba. Nadie sabía que yo acababa de denunciar a mi propio hijo por intentar matarme. No podía volver a la pensión. Eso estaba claro. Pero tampoco podía seguir pagando hoteles. El dinero que tenía ahorrado se estaba acabando rápido. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Caminé hasta el restaurante. Don Jorge estaba en la cocina, como siempre, con el delantal manchado y el ceño fruncido mientras revisaba una olla. Cuando me vio entrar, su expresión se suavizó apenas un poco. Miriam, no viniste ayer, ni antier. Lo siento, dije. No sabía qué más decir. Él se limpió las manos en el delantal y me miró de arriba abajo. ¿Estás bien? La pregunta simple casi me quiebra. Nadie me había preguntado eso en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía que alguien se preocupara. Asentí aunque ambos sabíamos que era mentira. Necesito trabajar, dije. Por favor. Necesito el dinero. Don Jorge suspiró. Está bien. Pero si te pasa algo, si necesitas ayuda,
¿Me lo dices? De acuerdo. Asentí de nuevo y me puse el delantal. El trabajo me ayudó a no pensar. Pelé papas hasta que mis manos dolieron. Corté cebollas hasta que las lágrimas que caían podían ser confundidas con las que provocaba el picor. Lavé platos hasta que el agua caliente me enrojeció la piel. Al final del día, don Jorge me pagó la semana completa aunque había faltado 2 días. No dije nada. Solo tomé el dinero y lo guardé en mi bolsillo con cuidado. Cuando salí, busqué a la señora en su esquina. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien entendiera por lo que estaba pasando. Pero ese día no estaba ahí. Su lugar estaba vacío, solo quedaba la lata oxidada volcada en el suelo. Me invadió un miedo súbito. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si Mario había descubierto que ella me había advertido? Caminé por las calles cercanas buscándola, preguntando a otros indigentes si la habían visto. Nadie sabía nada. Nadie recordaba haberla visto. Volví al hotel con el pecho apretado. Subí a mi cuarto y me senté en la cama, mirando el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas. Las 3 de un número que conocía muy bien. Mario. No había dejado mensajes de voz. Solo las llamadas. Insistentes. Como si supiera que yo estaba evitándolo. Me acosté sin cenar. El hambre era un dolor sordo en mi estómago, pero no tenía fuerzas para salir a buscar comida. Cerré los ojos y traté de dormir, pero cada ruido me sobresaltaba. Cada paso en el pasillo me hacía contener la respiración. En algún momento de la madrugada, finalmente caí en un sueño inquieto. Soñé con Mario de niño. Tenía fiebre y me llamaba desde su cama. Yo corría hacia él, pero la habitación se hacía cada vez más larga. Nunca lograba llegar. Y su voz se volvía más y más desesperada hasta que se convertía en un grito. Me desperté sudando. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro. Me levanté y me lavé la cara. Ya no tenía sentido intentar dormir. Bajé a la recepción. El encargado nocturno dormitaba detrás del mostrador. No me vio salir. Las calles estaban vacías. Solo algunos trabajadores madrugadores caminaban hacia sus empleos. Llegué a la esquina donde siempre estaba la señora, esperando encontrarla ahí. Pero seguía vacía. Me senté en el suelo, en el mismo lugar donde ella solía estar, y esperé. No sabía qué más hacer. El cielo comenzó a aclararse lentamente, pintándose de tonos grises y naranjas. La ciudad despertaba a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi. Venía caminando despacio por la acera, arrastrando los pies, con una bolsa de plástico en la mano. Cuando me vio sentada en su lugar, se detuvo sorprendida. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó. Me puse de pie rápido. Pensé que algo le había pasado. No estuvo aquí ayer. Ella sonrió con cansancio. Hay un albergue que abre los jueves. Sirven comida caliente. Fui ahí. Levantó la bolsa. Me dieron ropa limpia. Sentí un alivio enorme. Fui a la policía. Les conté todo. Su expresión se volvió seria. ¿Y qué dijeron? Que van a investigar. Pero que necesitan pruebas. Que sin pruebas no pueden hacer mucho. Ella asintió lentamente. Así funciona siempre. Los pobres necesitamos pruebas. Los ricos solo necesitan palabras. Nos quedamos en silencio. Yo no sabía si Mario era rico, pero definitivamente tenía más que yo. Tenía contactos. Tenía una casa. Tenía una vida que yo había ayudado a construir y de la cual ahora estaba completamente excluida. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé, admití. No puedo volver a la pensión. No puedo seguir pagando hoteles. Y no tengo a dónde ir. Ella me miró con esos ojos que habían visto demasiado. Hay un refugio para mujeres. En la calle Séptima. No es bonito, pero es seguro. Puedes quedarte ahí mientras resuelves las cosas. La idea de ir a un refugio me revolvió el estómago. Yo había trabajado toda mi vida. Había tenido una casa, una familia, una vida normal. Y ahora estaba considerando ir a un refugio como si fuera una indigente más. Pero eso era exactamente lo que era ahora, ¿no? Una mujer sin hogar.
Una mujer cuyo propio hijo quería verla muerta. Gracias, dije. Voy a pensarlo. Fui al restaurante directo desde ahí. Don Jorge ya estaba preparando los ingredientes del día. Me vio llegar y no dijo nada, solo señaló hacia los delantales. Trabajé toda la mañana en silencio, agradecida por la distracción. Durante mi descanso del mediodía, salí a tomar aire. Me senté en el callejón detrás del restaurante, donde se acumulaban las cajas de verduras vacías. Saqué el teléfono y me quedé mirando las llamadas perdidas de Mario. Parte de mí quería contestarle. Quería confrontarlo. Preguntarle por qué. Preguntarle cómo había llegado a esto. Pero otra parte de mí sabía que eso solo lo pondría en alerta. Si él sospechaba que yo sabía algo, podría actuar más rápido. Podría ser más cuidadoso. El teléfono sonó en mi mano. Era él de nuevo. Esta vez, antes de que pudiera pensar mucho, contesté. Mamá, su voz sonaba aliviada. Por fin contestas. He estado preocupado. La mentira era tan descarada que casi me hace reír. ¿Preocupado? Sí. Te he estado llamando. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en la pensión? Así que ya lo sabía. Probablemente había ido a buscarme y la dueña le había dicho que yo no había dormido ahí. Estoy con una amiga, mentí. Necesitaba un cambio de aires. Hubo una pausa. ¿Qué amiga? Yo pensaba que no conocías a nadie aquí. Conocí gente en el trabajo, dije, manteniendo mi voz firme. ¿Por qué tanto interés, Mario? Pensé que ya no quería saber nada de mí. No es así, mamá. Solo quería que tuvieras tu espacio. Pero sigues siendo mi madre. Me preocupo por ti. Las palabras eran correctas, pero el tono estaba vacío. Era como escuchar a un actor recitando un guión mal escrito. Tengo que colgar, dije. Estoy trabajando. Espera. Necesito hablar contigo sobre una cosa. Sobre los papeles del terreno de papá. Hay unos documentos que necesito que firmes. Es para renovar los impuestos. ¿Puedes venir a casa este fin de semana? Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. Los papeles. El terreno. La herencia que valía más que mi vida. No puedo este fin de semana, dije. Estoy ocupada. Es importante, mamá. Si no renovamos los impuestos, podemos perder la propiedad. Entonces piérdela, dije antes de colgar. Mis manos temblaban. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Había sido más directa de lo que pretendía. Ahora él sabría que algo andaba mal. Volví adentro. Don Jorge me miró preocupado, pero no preguntó nada. Terminé mi turno en piloto automático, con la mente en otro lugar. Cuando salí, busqué la dirección que la señora me había dado. El refugio estaba en un edificio gris de 2 pisos. Había una fila de mujeres esperando afuera. Algunas con niños. Otras solas como yo. Me paré al final de la fila. Una trabajadora social con portapapeles iba anotando nombres. Cuando llegó mi turno, me miró con cansancio profesional. Nombre y edad. Miriam Olivares. 69 años. Ella escribió sin mirarme. Situación de violencia doméstica. Dudé. ¿Contaba esto como violencia doméstica? Mi hijo. Me echó de casa. Ella levantó la vista por primera vez. Algo en mi cara debe haberle dicho que había más en esa historia. Puede pasar. Hay una cama disponible esta noche. Me dieron una sábana limpia y me mostraron un cuarto grande con literas. Había otras mujeres ahí, algunas jóvenes, otras de mi edad. Todas con la misma mirada perdida. Todas tratando de entender cómo habían llegado ahí. Guardé mis pocas pertenencias bajo la cama que me asignaron y me senté en el colchón delgado. Esto era mi vida ahora. Un refugio. Una cama prestada. Ningún lugar al cual llamar hogar. Pero al menos estaba viva. Y mientras estuviera viva, podía luchar. Pasé 5 noches en el refugio. 5 noches escuchando el llanto de bebés, las conversaciones susurradas de mujeres que no podían dormir, el crujir de las literas cada vez que alguien se movía. El lugar olía a detergente barato y a desesperación acumulada.
Durante el día trabajaba en el restaurante. Don Jorge había notado mi cansancio, pero no preguntaba. Yo agradecía su silencio. No tenía fuerzas para explicar cómo una mujer de 69 años había terminado durmiendo en un refugio para personas sin hogar. El sexto día, cuando llegué al trabajo, don Jorge me esperaba en la puerta trasera. Tenía el ceño fruncido y los brazos cruzados. «Necesito hablar contigo», dijo. El corazón me dio un vuelco. ¿Me iba a despedir? No podía perder este trabajo. Era lo único estable que tenía. «Ven conmigo», dijo, y me llevó a su pequeña oficina al fondo del restaurante. Era un cuarto estrecho con un escritorio viejo y paredes llenas de recibos clavados con tachuelas. Se sentó y me señaló la otra silla. «Siéntate». Obedecí, con las manos apretadas en mi regazo. «Una mujer vino ayer preguntando por ti», dijo. «Joven. Bien vestida. Dijo que era tu nuera». Se me congeló la sangre. ¿Qué quería? Preguntar dónde vivías. Dijo que tu hijo estaba preocupado porque no contestabas el teléfono. Que querían asegurarse de que estuvieras bien. ¿Qué le dijiste? Que no sabía. Que tú venías a trabajar y te ibas. Nada más. Me miró directo a los ojos. «Miriam, estás en problemas». Las palabras se me atascaron en la garganta. Quise decir que no, que todo estaba bien. Pero mi rostro me delató. Don Jorge suspiró. «No sé qué está pasando y no voy a obligarte a contarme». Pero esa mujer no parecía preocupada. Parecía estar cazando. Tenía razón. Mario me estaba buscando. Y ahora estaba usando a su esposa para rastrearme. «Gracias por no decirle nada», logré decir. «Ten cuidado», dijo don Jorge. «Y si necesitas algo, aunque sea solo alguien que sepa dónde estás por si pasa algo, me lo dices». Asentí y salí de la oficina con las piernas temblorosas. Trabajé el resto del día mirando constantemente hacia la puerta, esperando ver a la esposa de Mario aparecer en cualquier momento. Esa tarde, cuando salí del restaurante, fui directo a la esquina donde siempre estaba la señora. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba desahogarme antes de explotar. Ella estaba ahí, sentada en su lugar de siempre, con la lata frente a ella. Cuando me vio llegar con el rostro descompuesto, me hizo un espacio a su lado. «Cuéntame», dijo simplemente. Le conté sobre la llamada de Mario, sobre la visita de su esposa al restaurante, sobre cómo me sentía atrapada, sin saber qué hacer. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó pensativa. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?», dijo finalmente. «Que él cree que eres estúpida. Cree que no te das cuenta. Que puedes ser manipulada fácilmente». Tenía razón. Mario siempre me había tratado así, como si fuera ingenua, como si no entendiera cómo funcionaba el mundo. «Usa eso a tu favor», continuó ella. «Deja que piense que tiene el control. Mientras tanto, tú preparas tu defensa». «¿Qué defensa? No tengo nada. Ni siquiera pruebas de lo que hizo». Ella me miró con esa sabiduría que solo da vivir en la calle. «Las pruebas están ahí. Solo hay que saber dónde buscar. La dueña de tu pensión puede testificar sobre el gas. El técnico que revisó la instalación tiene un reporte. Y yo vi a tu hijo esa noche. El policía dijo que su testimonio no cuenta mucho porque usted no tiene domicilio fijo». «Entonces hay que darme uno», dijo ella con una sonrisa triste. «O conseguir algo más que me haga creíble». No entendía a qué se refería hasta 2 días después. Era viernes por la mañana. Llegué al restaurante temprano, como siempre. Pero cuando entré por la puerta trasera, encontré a don Jorge hablando con un hombre de uniforme. No era un policía regular. Era el sargento Márquez. Mi primer instinto fue salir corriendo. Pero don Jorge me vio y me hizo señas para que me acercara. «Señora Olivares», dijo el sargento. «Necesito hablar con usted». El pánico me apretó el pecho. «¿Pasó algo?» «Sí y no. Podemos hablar en privado». Don Jorge nos prestó su oficina. El sargento cerró la puerta y sacó una carpeta manila. «He estado investigando su caso», dijo. «Y encontré algunas cosas interesantes».
Abrió la carpeta y me mostró unos papeles. Eran estados de cuenta bancarios. Tardé un momento en darme cuenta de que eran de Mario. ¿Cómo consiguió esto?, pregunté. Tengo mis métodos, dijo vagamente. Mire aquí. Su hijo tiene deudas considerables. Préstamos que no ha pagado. Tarjetas de crédito al límite. Y hace 3 meses, sacó un préstamo usando como garantía el terreno que su esposo le dejó a usted. Me quedé sin aire. ¿Puede hacer eso? El terreno está a mi nombre. No si falsificó su firma. Y eso es exactamente lo que creo que pasó. Me mostró otro papel. Esta es la escritura que presentó al banco. Esta es su firma. Miré el documento. La firma se parecía a la mía, pero no era exacta. Los trazos eran diferentes. Más firmes. Más seguros. No, dije. Esa no es mi firma. El sargento asintió satisfecho. Eso pensé. Esto cambia todo. Ya no estamos hablando solo de un intento de homicidio. Estamos hablando de fraude, falsificación de documentos, y posiblemente más. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos una razón sólida para arrestarlo. El intento de homicidio es difícil de probar sin testigos creíbles. Pero el fraude bancario es más claro. Los bancos no toman estas cosas a la ligera. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Lo van a arrestar. Necesito que venga a la comisaría y haga una declaración formal sobre la falsificación. También necesito que traiga cualquier documento que tenga sobre el terreno. Escrituras originales, actas, cualquier cosa que demuestre que usted es la única dueña. Están en la pensión, dije. En una caja bajo mi cama. Puede ir a buscarlos. La idea de volver a la pensión me aterraba. Pero necesitaba esos papeles. Eran la única prueba de que el terreno era mío. Iré con usted, dijo el sargento, como si leyera mi mente. No va a estar sola. Fuimos esa misma tarde. El sargento conducía una patrulla sin distintivos. Yo iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana, con las manos apretadas en mi regazo. Cuando llegamos a la pensión, la dueña estaba en la recepción. Se sorprendió al verme con un policía. Miriam, ¿qué pasa? Necesito recoger unas cosas de mi cuarto, dije. Ella me dio la llave sin hacer preguntas. Subimos al segundo piso. Mi cuarto estaba al final del pasillo. La puerta seguía cerrada con llave, tal como la había dejado. Abrí con manos temblorosas. El cuarto estaba exactamente como lo recordaba. La cama sin hacer. La ventana con las cortinas corridas. El olor a encierro. Me arrodillé junto a la cama y saqué la caja de zapatos que guardaba debajo. Dentro estaban todos mis documentos importantes. El acta de nacimiento. El acta de matrimonio. El acta de defunción de mi esposo. Y la escritura del terreno. La saqué con cuidado y se la entregué al sargento. Él la revisó rápidamente. Perfecta, dijo. Con esto es suficiente. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos en el pasillo. Voces. Una de ellas la reconocí inmediatamente. Mario. El sargento también lo oyó. Me puso una mano en el hombro. Quédese aquí, susurró. Salió al pasillo. Yo me quedé paralizada junto a la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Escuché la voz del sargento. ¿Puedo ayudarlo? ¿Quién es usted?, respondió Mario. ¿Qué hace en el cuarto de mi madre? Soy el sargento Márquez. ¿Y usted es? Mario Olivares. Esta es mi madre. ¿Dónde está ella? Aquí estoy, dije, saliendo al pasillo. No sé de dónde saqué el valor, pero de repente me sentí cansada de esconderme. Mario me miró sorprendido. Luego su expresión cambió a algo que pretendía ser alivio. Mamá, gracias a Dios. He estado buscándote por todas partes. De verdad, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. ¿O solo estabas buscando esto? Levanté la escritura del terreno. Su rostro se puso pálido. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz tembló apenas.
Hablamos de la firma falsa que usaste para poner mi terreno como garantía de tus deudas, dijo el sargento. Hablamos de fraude. Y también hablamos del incidente del gas en esta pensión. Mario me miró con una mezcla de rabia y miedo. Mamá, ¿qué le has estado diciendo a este hombre? ¿Qué mentiras has inventado? No son mentiras, dije. Y lo sabes. Por un momento pensé que iba a negarlo todo, que iba a seguir actuando como el hijo preocupado. Pero algo en su rostro se quebró. Vi la verdad ahí. La admisión silenciosa. Tenía deudas, dijo finalmente, con voz baja. Necesitaba el dinero. Y tú no estabas usando ese terreno para nada. Entonces me pediste que te lo vendiera. No intentas matarme por él. Yo no intenté matarte, dijo, pero sin convicción. El gas. Mario. Alguien abrió la llave del calentador la noche que yo no dormí aquí. ¿Quién fue? Él no respondió. Solo me miró con ojos que ya no reconocía. Este no era mi hijo. O tal vez siempre había sido así y yo había sido muy ciega para verlo. Mario Olivares, dijo el sargento, queda arrestado por fraude bancario y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras el sargento le leía sus derechos y le ponía las esposas, Mario no dejó de mirarme. Y en esa mirada vi todo lo que habíamos perdido. Todo lo que nunca podríamos recuperar. Vi cómo se llevaban a Mario en la patrulla. Sus manos esposadas a la espalda, la cabeza gacha, la vergüenza o la rabia pintadas en su rostro. No pude distinguir cuál de las dos. La dueña de la pensión me miraba desde la puerta con los ojos muy abiertos, sin saber qué decir. El sargento Márquez se quedó conmigo unos minutos más. Necesito que venga mañana a la comisaría para hacer una declaración completa. Traiga todos los documentos que tenga. Vamos a necesitar cada detalle. Asentí sin poder hablar. Todavía estaba procesando lo que acababa de pasar. Mi hijo había sido arrestado. Por mi culpa. O por la suya. Ya ni siquiera sabía cómo pensarlo. Esa noche no volví al refugio. No podía enfrentar a todas esas mujeres con sus propias tragedias. Me quedé en mi cuarto de la pensión, sentada en la cama, mirando la pared. No comí. No lloré. Solo me quedé ahí, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Cuando amaneció, me levanté como autómata. Me bañé, me vestí, y fui directo a buscar a la señora de la esquina. Necesitaba contarle lo que había pasado. Necesitaba que alguien me dijera que había hecho lo correcto. Pero cuando llegué a su lugar, encontré algo inesperado. Ella estaba ahí, pero no estaba sola. Había un hombre joven con ella, arrodillado a su lado, hablándole con suavidad. Tenía una mochila y una cámara colgando del cuello. Me acerqué despacio. La señora me vio y sonrió con cansancio. Miriam, dijo, ven. Quiero que conozcas a alguien. El joven se puso de pie y me extendió la mano. Mucho gusto. Me llamo Josué. Soy periodista. Le estreché la mano con desconfianza. Periodista. Estoy haciendo un reportaje sobre las personas sin hogar en la ciudad, explicó. Hilda me ha estado contando su historia. Y también la tuya. Miré a la señora, ahora sabiendo por fin su nombre. Hilda. ¿Le contaste sobre mí? Ella asintió. Le conté todo. Sobre tu hijo. Sobre el gas. Sobre cómo me ayudabas todos los días sin conocerme. No entiendo, dije. ¿Por qué? Josué sacó una libreta. Porque historias como la suya necesitan ser contadas. La gente cree que las personas en la calle son invisibles. Que no ven nada. Que no importan. Pero Hilda vio lo que estaba pasando. Y su testimonio puede ser crucial para tu caso. El sargento dijo que su testimonio no tenía peso porque no tiene domicilio fijo, dije con amargura. Por eso estoy aquí, dijo Josué. Si puedo documentar su historia, si puedo mostrar que Hilda es una persona real con una mente lúcida que fue testigo de un crimen, su testimonio cobra más valor. Además, la exposición mediática podría presionar a las autoridades para que tomen el caso más en serio. No sabía qué pensar. Parte de mí quería mantener todo esto privado, lejos de los ojos del público. Pero otra parte sabía que Josué tenía razón.
Mario tenía recursos, contactos. Yo solo tenía la verdad. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Tu historia, con tus propias palabras, y tu permiso para publicarla. Pasamos la siguiente hora sentados en una banca cercana. Le conté todo desde el principio. Cómo Mario me había echado de casa. Cómo había conseguido trabajo. Cómo había conocido a Hilda. El aviso. El gas. El arresto. Josué tomaba notas rápidamente, deteniéndose de vez en cuando para hacerme preguntas específicas. Hilda estaba sentada a mi lado, asintiendo cuando yo mencionaba momentos en los que ella había estado presente. ¿Y las pruebas del fraude?, preguntó Josué. ¿Ya las presentaste? Voy a la comisaría hoy. El sargento tiene los documentos. ¿Puedo acompañarte? Me gustaría documentar ese proceso también. Dudé, pero finalmente asentí. Si esto iba a hacerse público de todas formas, mejor que fuera con toda la verdad. Fuimos los tres juntos a la comisaría. El sargento Márquez se sorprendió al ver al periodista, pero no lo echó. En su lugar, me llevó a una sala de interrogatorios y me pidió que contara todo de nuevo, esta vez grabándolo oficialmente. Hablé durante casi 2 horas. El sargento me interrumpía de vez en cuando para aclarar detalles, para pedirme que fuera más específica en algunas cosas. Cuando terminé, me sentía exhausta. Vamos a procesar todo esto, dijo el sargento. Su hijo está siendo procesado por fraude bancario. Eso es seguro. El intento de homicidio es más complicado de probar, pero con el testimonio de Hilda y la evidencia del gas, tenemos una base. ¿Cuánto tiempo va a estar detenido?, pregunté. Depende de si paga la fianza. Por fraude bancario, la fianza podría ser de unos $30,000. Si no puede pagarla, se queda hasta el juicio. $30,000. Mario no tenía ese dinero. Por eso había intentado robarme el terreno en primer lugar. Salimos de la comisaría y Josué me acompañó hasta el restaurante. Ya era hora de mi turno y no podía faltar de nuevo. Voy a escribir el artículo esta semana, me dijo antes de irse. Te voy a mandar una copia antes de publicarla, para que apruebes todo. ¿Te parece bien? Sí, dije. Gracias. Don Jorge me esperaba en la cocina con expresión preocupada. Había más clientes de lo normal y necesitaba ayuda urgente. Me puse el delantal y me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción. Pero a media tarde, todo cambió. Entró una mujer que reconocí inmediatamente. Era la esposa de Mario. Lucía desarreglada, con el maquillaje corrido y los ojos rojos de llorar. Me vio detrás del mostrador y vino directo hacia mí. Tú, dijo con voz temblorosa, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Todos en el restaurante se quedaron en silencio. Don Jorge salió de la cocina al escuchar el escándalo. Yo no le hice nada, dije con calma, aunque por dentro temblaba. Él se lo hizo a sí mismo. Lo metiste a la cárcel. Por un estúpido terreno que ni siquiera vale nada. Él falsificó mi firma. Trató de robarme lo único que me quedaba de mi esposo. Y cuando eso no funcionó, intentó matarme. Ella negó con la cabeza violentamente. Eso es mentira. Mario nunca haría algo así. Tú estás inventando todo porque estás resentida de que te pidió que te fueras de su casa. Su casa, repetí. Esa casa que yo ayudé a pagar. Esa casa donde crié a ese hijo que ahora quiere verme muerta. Señora, intervino don Jorge con voz firme. Necesito que se retire. Está molestando a mi empleada. ¿Empleada? Ella me miró con desprecio. Mira en lo que te has convertido. Una cocinera en un restaurante de mala muerte. Y todo por tu orgullo. Si hubieras firmado los papeles como Mario te pidió, nada de esto habría pasado. Tienes razón, dije. Si me hubiera dejado robar en silencio, si hubiera aceptado morir cuando abrieron el gas en mi cuarto, nada de esto habría pasado. Pero estoy viva. Y voy a luchar. Ella me miró con odio puro. Esto no va a terminar aquí. Mario tiene abogados. Va a salir. Y cuando salga, te vas a arrepentir. ¿Es una amenaza?, preguntó don Jorge, sacando su teléfono. Porque puedo llamar a la policía ahora mismo.
La mujer me lanzó una última mirada de furia antes de salir del restaurante. El silencio quedó pesado en el aire. Los clientes volvieron lentamente a sus conversaciones. Yo me quedé de pie detrás del mostrador, sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Don Jorge me puso una mano en el hombro. «Tómate el resto del día libre». «No», dije. «Necesito trabajar. Necesito mantenerme ocupada». Él asintió comprensivo y volvió a la cocina. Yo seguí trabajando, pero mis manos temblaban cada vez que tenía que llevar un plato. Esa noche, cuando volví a la pensión, encontré un sobre debajo de mi puerta. Lo recogí con el corazón acelerado. Dentro había una nota escrita a mano con letras toscas. «Retira los cargos o te vas a arrepentir. Esta es tu última advertencia». No estaba firmada, pero no hacía falta. Sabía de dónde venía. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama con la luz encendida, mirando la puerta, esperando que alguien intentara entrar. Había puesto una silla bajo el picaporte, pero sabía que eso no detendría a nadie si realmente querían entrar. Al amanecer, fui directo a la comisaría. Le mostré la nota al sargento Márquez. Él la leyó con el ceño fruncido. «Esto es intimidación de testigo. Voy a agregar esto al expediente». «¿No puede hacer algo más?», pregunté. «No puede protegerme. Puedo poner patrullajes más frecuentes cerca de su pensión. Y le recomiendo que no salga sola por las noches. ¿Tiene algún lugar más seguro donde quedarse?». Pensé en el refugio. Pensé en pedirle ayuda a don Jorge. Pero finalmente negué con la cabeza. No quería seguir huyendo. «Voy a estar bien», mentí. Pero esa tarde, cuando Hilda me vio llegar a su esquina, supo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó. Le mostré la nota. Ella la leyó en silencio y luego me miró con determinación. «Tienes que dejar que Josué publique el artículo. Ya. No esperes. Mientras más gente sepa lo que está pasando, más segura vas a estar». «¿Tú crees?». «Sé cómo funcionan estas cosas. Los criminales actúan en la sombra. Pero cuando hay luces apuntándoles, se esconden. Si tu historia sale en el periódico, si la gente sabe quién eres y lo que te están haciendo, van a pensárselo 2 veces antes de tocarte». Tenía sentido. Llamé a Josué desde el teléfono de Hilda. Él contestó al segundo timbre. «Publica el artículo», le dije sin preámbulos. «Lo antes posible». «¿Estás segura? Todavía no te he mandado la versión final para que la apruebes». «Estoy segura. Solo asegúrate de contar la verdad». «Siempre lo hago», dijo. «Va a salir mañana en la edición matutina. Y también en la versión digital esta noche». Colgué y le devolví el teléfono a Hilda. Ella me apretó la mano. «Hiciste bien», dijo. «Ahora deja que la verdad haga su trabajo». El artículo salió publicado a las 6 de la mañana. Josué me mandó el enlace por mensaje de texto. Lo leí sentada en el borde de mi cama, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. El titular decía: «Mujer de 69 años denuncia que su hijo intentó asesinarla por una herencia. Una indigente la salvó». Había fotos. Una de Hilda en su esquina, otra de la pensión donde vivía, y una mía, tomada el día que fuimos a la comisaría. Me veía más vieja de lo que recordaba, más cansada. Pero había algo en mis ojos que no había visto en mucho tiempo. Determinación. El artículo contaba todo. Mi expulsión de casa. El trabajo en el restaurante. Cómo había ayudado a Hilda. La advertencia que me salvó la vida. El gas. La falsificación de documentos. El arresto de Mario. Josué había hecho un buen trabajo. No exageraba nada. No me pintaba como una mártir ni a Mario como un monstruo. Solo contaba los hechos, dejando que la historia hablara por sí misma. Al final del artículo, había una cita mía que yo ni siquiera recordaba haber dicho: «No quiero venganza. Solo quiero justicia. Y quiero que otras madres sepan que no están solas si sus propios hijos las traicionan». Cerré el teléfono y me quedé sentada en silencio. Ahora todo el mundo sabría mi historia. No habría vuelta atrás. Cuando llegué al restaurante, don Jorge ya había leído el artículo.
Me miró con una mezcla de compasión y respeto. Lo siento, dijo. No sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Nadie lo sabía, respondí. Ni siquiera yo misma quería admitirlo. Durante toda la mañana, los clientes del restaurante me miraban diferente. Algunos con lástima, otros con curiosidad, unos pocos con admiración. Una señora mayor se me acercó al final de su comida. Leí tu historia, dijo en voz baja. Mi hijo también me hizo algo parecido. Nunca tuve el valor de denunciarlo. Pero tú sí. Gracias por eso. Se fue antes de que pudiera responderle, dejándome con un nudo en la garganta. A media tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con precaución. ¿Señora Olivares? Soy la licenciada Teresa Vega. Soy abogada. Leí su historia en el periódico y me gustaría ofrecerle mis servicios de forma gratuita. Me quedé sin palabras. ¿Por qué haría eso? Porque casos como el suyo necesitan visibilidad. Porque el abuso familiar de hijos hacia padres ancianos es más común de lo que la gente cree. Y porque nadie debería tener que enfrentar esto sola. Acepté reunirme con ella esa misma tarde. Su oficina estaba en un edificio modesto del centro. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño y una mirada inteligente. Vamos a repasar todo desde el principio, dijo, abriendo una carpeta nueva. Necesito cada detalle, cada documento, cada prueba que tenga. Pasamos 2 horas revisando mi caso. Ella tomaba notas meticulosamente, deteniéndose de vez en cuando para hacerme preguntas específicas. El fraude bancario es sólido, dijo finalmente. Tenemos la firma falsa, tenemos su testimonio, tenemos los documentos originales. Eso es seguro. El intento de homicidio es más complicado, pero no imposible. El testimonio de Hilda es crucial. Y el hecho de que el gas se abrió específicamente en su cuarto la noche que usted no estuvo ahí es muy sospechoso. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos el proceso legal. Su hijo tiene derecho a un abogado y a defenderse. Habrá una audiencia preliminar en unos días para determinar si hay suficientes pruebas para ir a juicio. Yo voy a estar ahí representándola. Salí de su oficina sintiéndome un poco más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba de mi lado. Que no estaba completamente sola en esto. Cuando pasé por la esquina de Hilda, la encontré rodeada de gente. Me acerqué preocupada, pero entonces vi que no era nada malo. Eran personas que habían leído el artículo y querían ayudarla. Alguien le había traído comida. Otro, una manta nueva. Una mujer le estaba ofreciendo un lugar en un albergue decente. Hilda me vio y sonrió. Mira lo que tu historia ha provocado. Nuestra historia, la corregí. Esa noche, mientras cenaba un pedazo de pan en mi cuarto, recibí otra llamada. Esta vez era el sargento Márquez. Señora Olivares, necesito informarle que su hijo pagó la fianza esta mañana. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? Pensé que no tenía dinero. Al parecer, su esposa pidió prestado a unos familiares. Él salió bajo condiciones estrictas. No puede acercarse a usted. No puede salir de la ciudad. Y tiene que presentarse cada semana en la comisaría. Pero está libre. Por ahora, sí. Hasta el juicio. Colgué con las manos temblorosas. Mario estaba libre. Ahí afuera. En algún lugar de la ciudad. Y aunque tenía una orden de alejamiento, eso era solo un papel. Si realmente quería hacerme daño, un papel no lo detendría. No pude dormir esa noche. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra que pasaba frente a mi ventana me hacía contener la respiración. Puse la silla bajo el picaporte de nuevo y dejé la luz encendida. A las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien estuviera afuera podría escucharlo. Esperé. Los segundos se sintieron como horas. Luego escuché el sonido de algo deslizándose por debajo de la puerta. Esperé varios minutos antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente fui a revisar, encontré otro sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto. Era de mí saliendo del restaurante. Alguien me había estado siguiendo.
Alguien me había estado fotografiando. Y en la foto, con marcador rojo, habían dibujado una X sobre mi rostro. No había mensaje. No hacía falta. La amenaza era clara. Al amanecer, volví a la comisaría. El sargento Márquez vio la foto y su expresión se endureció. Esto es violación de la orden de alejamiento. Voy a mandarlo a arrestar de nuevo. ¿Y si no fue él? ¿Y si fue alguien más? ¿Quién más querría amenazarla? Pensé en la esposa de Mario, en sus palabras furiosas en el restaurante, en su mirada de odio. Su esposa vino al restaurante hace unos días. Me amenazó. El sargento anotó eso. Vamos a investigar a ambos. Mientras tanto, le recomiendo que busque un lugar más seguro donde quedarse. ¿Tiene algún familiar? ¿Algún amigo? Negué con la cabeza. No tenía a nadie. Solo a Hilda, que vivía en la calle. Y a don Jorge, que ya había hecho suficiente por mí. El refugio entonces, dije con resignación. Pero cuando llegué al refugio esa tarde, me dijeron que no había camas disponibles. Estaba lleno. Podía volver a intentar al día siguiente, pero no me garantizaban nada. Me quedé parada en la calle, con mi bolsa en la mano, sin saber qué hacer. El sol comenzaba a ocultarse. Pronto sería de noche. Y yo no tenía dónde dormir. Fue entonces cuando vi a don Jorge acercándose. Había venido a buscarme. Hilda me llamó, dijo. Me contó lo que pasó. Y vine a ofrecerte algo. Tengo un cuarto pequeño arriba del restaurante. Lo uso para guardar cosas, pero podemos limpiarlo. No es mucho, pero tiene una cama y un seguro en la puerta. Estarías más segura ahí que en la pensión. Las lágrimas me quemaron los ojos. No puedo aceptar. Ya has hecho mucho por mí. No estoy pidiendo tu permiso, dijo con firmeza. Estoy diciéndote que el cuarto está disponible. Si quieres usarlo, úsalo. Si no, es tu decisión. Pero no voy a dejar que una de mis empleadas duerma en la calle cuando tengo un espacio disponible. Acepté. No porque quisiera abusar de su bondad, sino porque no tenía otra opción. Y porque, en el fondo, necesitaba sentirme segura aunque fuera por una noche. El cuarto arriba del restaurante era pequeño, como había dicho. Tenía una cama individual, un armario viejo, y una ventana que daba a un callejón. Pero la puerta tenía un cerrojo fuerte y las paredes eran gruesas. Aquí, al menos, podría escuchar si alguien intentaba entrar. Don Jorge me ayudó a subir mis pocas pertenencias. El baño está abajo, en el restaurante. Puedes usarlo cuando quieras. Y hay comida en la cocina. No te quedes con hambre. Gracias. Fue todo lo que pude decir. Las palabras no alcanzaban para expresar lo que sentía. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque la cama fuera cómoda o porque el lugar fuera bonito, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía segura. A la mañana siguiente, llegó una noticia inesperada. El sargento Márquez había arrestado a la esposa de Mario. La habían encontrado cerca de la pensión la noche anterior, con una cámara en la mano. Ella había sido quien me estaba siguiendo. Ella había tomado la foto. Dice que solo quería asustarte, me explicó el sargento por teléfono. Que no iba a hacerte daño de verdad. Pero eso no importa. Intimidación de testigo es un delito grave. Va a pasar unos días detenida mientras procesamos los cargos. Colgué sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. La esposa de Mario no era mala persona. Solo estaba desesperada, tratando de salvar a su esposo. Pero sus acciones habían cruzado una línea. El juicio preliminar estaba programado para la semana siguiente. La licenciada Teresa me preparó durante días, haciéndome repasar mi testimonio una y otra vez, anticipando las preguntas que el abogado de Mario podría hacerme. Van a tratar de pintarte como una madre resentida, me advirtió. Van a decir que inventaste todo porque estabas enojada de que te pidió que te fueras de su casa. Tienes que mantener la calma. Tienes que ceñirte a los hechos. Practiqué mi testimonio hasta que las palabras se sintieron mecánicas. Pero sabía que era necesario. El juicio no se ganaría con emociones. Se ganaría con pruebas. El día del juicio preliminar llegó como una tormenta que se ve venir, pero que igual te golpea con fuerza.
Me desperté temprano, antes de que amaneciera, y me quedé sentada en el borde de la cama mirando la ropa que había preparado la noche anterior. Un vestido sencillo de color gris. Zapatos gastados pero limpios. Era lo mejor que tenía. La licenciada Teresa pasó a recogerme al restaurante a las 7 de la mañana. Llevaba un maletín de cuero y una expresión seria. ¿Lista?, me preguntó. No lo estaba, pero asentí de todas formas. El tribunal era un edificio viejo con pasillos oscuros y olor a papeles antiguos. Había gente esperando en las bancas afuera de las salas. Familias enteras. Abogados con trajes caros hablando en voz baja. Todo me parecía intimidante y ajeno. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que había imaginado. Había bancas de madera, un estrado donde estaría el juez, y 2 mesas frente a frente para los abogados. En una de ellas vi a Mario sentado junto a su abogado. Llevaba un traje que yo no conocía. Debía haberlo comprado especialmente para esto. O tal vez lo había tenido guardado todo este tiempo. No me miró cuando entré. Mantuvo la vista al frente, como si yo no existiera. Me senté detrás de la mesa de la licenciada Teresa. Hilda estaba sentada en las bancas del público. Me saludó con un gesto discreto. También estaba Josué, el periodista, con su libreta. Y don Jorge, que había cerrado el restaurante por la mañana para acompañarme. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 60 años. Con el cabello completamente blanco y anteojos gruesos. Se sentó y comenzó a revisar los documentos frente a él. Bien, dijo finalmente. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de Miriam Olivares contra Mario Olivares. Los cargos son fraude bancario, falsificación de documentos e intento de homicidio. La fiscalía está lista para presentar sus argumentos. La licenciada Teresa se puso de pie. Sí, su señoría. Durante la siguiente hora, ella presentó todas las pruebas. La firma falsificada en los documentos del banco. Los estados de cuenta de Mario mostrando sus deudas. El reporte del técnico sobre la fuga de gas en mi cuarto. El testimonio de la dueña de la pensión. Todo estaba ahí, organizado y claro. Luego fue mi turno de testificar. Subí al estrado con las piernas temblorosas. Juré decir la verdad con la mano sobre una Biblia gastada. Y comencé a contar mi historia. Hablé sobre cómo Mario me había pedido que me fuera de su casa. Sobre cómo había encontrado trabajo en el restaurante. Sobre mis conversaciones con Hilda. Sobre la noche que ella me advirtió que no regresara a la pensión. Sobre el gas. El abogado de Mario me interrumpió varias veces con objeciones. Eso es especulación, su señoría. La testigo está asumiendo intenciones que no puede probar. La licenciada Teresa respondía a cada objeción con calma profesional. Cuando terminó mi testimonio, fue el turno del abogado de Mario de interrogarme. Era un hombre joven, de unos 30 años, con traje impecable y sonrisa ensayada. Señora Olivares, comenzó con tono suave. ¿Es cierto que usted y su hijo tuvieron desacuerdos sobre el manejo de sus finanzas? No, respondí. Él nunca me consultó sobre mis finanzas. Pero usted estaba al tanto de que él tenía problemas económicos. Me enteré después, cuando falsificó mi firma. ¿No es posible que usted malinterpretó la situación? ¿Que su hijo necesitaba ayuda y usted, en su situación vulnerable, se sintió atacada? No malinterpreté nada, dije con firmeza. Mi hijo falsificó mi firma para usar mi propiedad como garantía de sus deudas. Y cuando eso no fue suficiente, intentó matarme con una fuga de gas. Eso es una acusación muy grave. ¿Tiene alguna prueba directa de que su hijo abrió la llave del gas? El testimonio de Hilda. Ella lo vio rondando mi pensión esa noche. El abogado sonrió. Ah, sí, Hilda. Una mujer sin domicilio fijo. Sin identificación verificable. Sin antecedentes que podamos consultar. ¿Realmente espera que este tribunal acepte el testimonio de alguien cuya identidad ni siquiera podemos confirmar? Hilda me salvó la vida, dije. Y su testimonio es tan válido como el de cualquier otra persona. Su señoría, intervino la licenciada Teresa. La credibilidad de un testigo no se determina por su situación habitacional. El juez asintió.
Continúe. Letrado. El interrogatorio siguió durante otra media hora. El abogado de Mario intentó desacreditar cada parte de mi historia. Insinuó que yo estaba inventando cosas por despecho, que estaba confundida por mi edad, que había malinterpretado las intenciones de mi hijo. Pero yo mantuve la calma. Respondí cada pregunta con la verdad. No me dejé intimidar. Cuando finalmente terminó mi testimonio, regresé a mi asiento temblando. La licenciada Teresa me apretó la mano. «Lo hiciste bien», susurró. Luego fue el turno de Hilda. Subió al estrado con su ropa donada, limpia pero gastada. Juró decir la verdad y comenzó a testificar. Habló sobre cómo me había conocido, sobre las veces que le di comida y dinero, sobre la noche que vio a Mario rondando mi pensión con una bolsa en la mano. Su voz era clara y su memoria precisa. El abogado de Mario intentó desacreditarla también. ¿Cómo puede estar segura de que era mi cliente? ¿Tiene alguna foto? No necesito foto, respondió Hilda con dignidad. Tengo ojos. Y vi a ese hombre ahí sentado merodeando donde no debía estar. Cuando terminaron los testimonios, el juez tomó un receso. Salimos al pasillo a esperar. La licenciada Teresa parecía optimista. El fraude es sólido, me dijo. Eso va a juicio seguro. El intento de homicidio es más difícil de probar, pero presentamos un caso fuerte. Media hora después, volvimos a entrar. El juez tenía su decisión lista. Después de revisar las pruebas presentadas, dijo: considero que hay causa probable para proceder con los cargos de fraude bancario y falsificación de documentos. En cuanto al cargo de intento de homicidio, aunque las pruebas son circunstanciales, hay suficientes elementos sospechosos para meritar una investigación más profunda. El caso procederá a juicio completo. Sentí que podía respirar de nuevo. Mario seguiría enfrentando los cargos. La justicia seguiría su curso. Los meses que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Mientras esperábamos la fecha del juicio completo, mi rutina se volvió una mezcla extraña de normalidad y tensión constante. Trabajaba en el restaurante durante el día. Dormía en el cuarto arriba de la cocina por las noches. Y cada semana me reunía con la licenciada Teresa para preparar mi testimonio final. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era solo la mujer que había sido expulsada de su casa. Ya no era solo la víctima. Estaba convirtiéndome en alguien diferente. Alguien más fuerte. El artículo de Josué había tenido un impacto que ninguno de nosotros esperaba. Otras mujeres comenzaron a contactarme. Mujeres que habían pasado por situaciones similares. Hijas que habían abandonado a sus madres. Hijos que habían robado sus pensiones. Familias que se habían desintegrado por la codicia. Una tarde, mientras limpiaba las mesas del restaurante, entró una mujer mayor. Tendría unos 70 años, con el cabello teñido de un tono caoba y las manos llenas de anillos. Se sentó en una mesa del rincón y esperó a que yo me acercara. «¿Miriam Olivares?», preguntó cuando llegué con el menú. «Sí», respondí con cautela. «Leí tu historia. Mi nombre es Alma Duarte. Y vine a ofrecerte algo». Se presentó como directora de una organización que ayudaba a personas mayores en situaciones de abuso familiar. «Queremos que des charlas», me explicó. «Que cuentes tu historia. Que ayudes a otras mujeres a reconocer las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde». La idea me abrumaba. No soy buena hablando en público. «No necesitas ser buena», dijo Alma con suavidad. «Solo necesitas ser honesta. Tu historia tiene poder. Puedes salvar vidas». Acepté pensarlo. Y mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Si mi sufrimiento podía servir para ayudar a otros, entonces no había sido en vano. Mi primera charla fue en un centro comunitario pequeño. Había unas 20 mujeres sentadas en sillas plegables, todas mayores de 60 años, todas con historias escritas en sus rostros cansados. Me temblaban las manos cuando me paré frente a ellas. «Mi nombre es Miriam Olivares», comencé. «Y mi hijo intentó matarme por un terreno que vale $20,000. El silencio en la sala era absoluto. Y entonces comencé a contar. Les conté todo. No omití nada. El dolor, la vergüenza, el miedo.
Pero también les conté sobre la esperanza, sobre Hilda, sobre la gente que me había ayudado cuando más lo necesitaba. Cuando terminé, varias mujeres tenían lágrimas en los ojos. Una de ellas levantó la mano. Mi hija hace lo mismo, dijo con voz quebrada. Me pide dinero constantemente. Me amenaza si no se lo doy. Pensé que era mi culpa, que yo había hecho algo mal. No es tu culpa, le dije. Y no estás sola. Después de esa charla, vinieron más. Hablé en iglesias, en centros de día para ancianos, en grupos de apoyo. Cada vez era más fácil. Cada vez sentía que mi historia servía para algo más grande que yo misma. Mientras tanto, Hilda también estaba cambiando. La exposición del artículo le había traído ayuda inesperada. Una organización sin fines de lucro le había conseguido un lugar en un albergue permanente. Ya no dormía en la calle. Tenía una cama, un techo, 3 comidas al día. Pero lo más importante era que habíamos creado un vínculo. Nos veíamos casi todos los días. A veces ella venía al restaurante y don Jorge le daba comida gratis. Otras veces yo iba al albergue a visitarla. Hablábamos de todo y de nada. Ella me contaba historias de su vida antes de quedar en la calle. Yo le contaba mis miedos sobre el juicio que se acercaba. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dije una tarde mientras tomábamos café en el albergue. Que mi hijo me expulsó de su vida, pero encontré una familia nueva. Tú, don Jorge, la licenciada Teresa, incluso Josué. Todos se han convertido en la familia que nunca pensé que tendría. Hilda sonrió. A veces Dios cierra puertas para que encontremos ventanas. O en nuestro caso, para que encontremos esquinas de calle. Reímos juntas. Era la primera vez en meses que podía reír de verdad. El juicio estaba programado para principios de diciembre. 2 semanas antes, la licenciada Teresa me llamó con noticias. El abogado de Mario quiere hacer un trato, me dijo. Está ofreciendo declararse culpable del fraude bancario a cambio de que retires el cargo de intento de homicidio. ¿Qué significa eso? Significa que iría a prisión por el fraude. Probablemente entre 3 y 5 años. Pero no enfrentaría cargos por intentar matarte. Es una sentencia más corta. ¿Y tú qué opinas? Hubo una pausa. Opino que el cargo de intento de homicidio es difícil de probar. Tenemos evidencia circunstancial fuerte, pero no tenemos una confesión o un testigo directo que lo viera abrir la llave del gas. Un jurado podría dudar. Aceptar el trato garantiza que vaya a prisión. Rechazarlo es un riesgo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana. Pasé esa noche sin dormir. Caminaba de un lado a otro en mi pequeño cuarto, pensando en todas las opciones. Parte de mí quería rechazar el trato. Quería que Mario enfrentara todos los cargos. Quería que pagara por haber intentado matarme. Pero otra parte de mí estaba cansada. Cansada de pelear. Cansada de revivir el dolor una y otra vez. 3 años en prisión eran suficientes para que entendiera las consecuencias de sus actos. 5 años. Aún más. A la mañana siguiente, llamé a la licenciada Teresa. Acepto el trato, le dije. Pero con una condición. Quiero que renuncie a cualquier derecho sobre el terreno. Que firme documentos legales, cediendo cualquier reclamación futura sobre mi propiedad. Y quiero una orden de alejamiento permanente. No quiero que se me acerque nunca más, ni siquiera cuando salga de prisión. Puedo arreglar eso, dijo ella. Déjamelo a mí. El trato se cerró 3 días después. Mario se declaró culpable de fraude bancario y falsificación de documentos. Firmó los papeles renunciando a cualquier derecho sobre mi propiedad. La jueza le impuso una sentencia de 4 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 2 años. No fui a la audiencia de sentencia. No quería ver su rostro cuando escuchara el veredicto. La licenciada Teresa fue en mi representación y me llamó después para darme la noticia. Se acabó, me dijo. Ya puedes seguir adelante con tu vida. Pero seguir adelante no era tan simple como sonaba. Los meses que siguieron fueron de ajuste, de sanar, de aprender a vivir sin el peso constante del miedo. Don Jorge me ofreció un trabajo permanente en el restaurante con un salario decente.
Ya no eres solo una empleada temporal, me dijo. Eres parte de este lugar. Y quiero que te quedes. Acepté con gratitud. El restaurante se había convertido en mi refugio, en mi hogar. También comencé a reconstruir mi vida financiera. Con la ayuda de la licenciada Teresa, conseguí vender el terreno que mi esposo me había dejado. No valía mucho, como Mario había dicho. Solo $23,000. Pero era suficiente para empezar de nuevo. Usé parte del dinero para rentar un apartamento pequeño. Solo un cuarto, una cocina diminuta y un baño. Pero era mío. Nadie podía echarme de ahí. Nadie podía decirme que no había lugar para mí. Con otra parte del dinero, ayudé a Hilda. Le compré ropa nueva, zapatos, un abrigo grueso para el invierno. Le pagué un tratamiento dental que necesitaba urgentemente. No era caridad. Era gratitud. Ella me había salvado la vida. Lo menos que podía hacer era ayudarla a mejorar la suya. No tenías que hacer esto, me dijo cuando le entregué las bolsas con sus cosas nuevas. Sí tenía que hacerlo, respondí. Tú me diste una segunda oportunidad. Déjame devolverte el favor. Las charlas que daba en centros comunitarios comenzaron a multiplicarse. Alma Duarte, la directora de la organización, me había incorporado oficialmente como voluntaria. Ahora viajaba por la ciudad dando conferencias sobre abuso familiar hacia personas mayores. Cada vez que contaba mi historia, veía rostros que se reconocían en ella. Mujeres que asentían con lágrimas en los ojos. Hombres que admitían haber pasado por situaciones similares. Y siempre, al final, alguien se acercaba a darme las gracias. Tu historia me dio el valor para denunciar a mi hijo, me dijo una mujer después de una charla. Gracias a ti, mi madre finalmente aceptó que lo que le estaba pasando no era normal, me dijo otra. Cada agradecimiento era un recordatorio de que mi sufrimiento no había sido inútil, que algo bueno había salido de todo ese dolor. Un año después del arresto de Mario, Josué publicó un artículo de seguimiento. Un año después, cómo Miriam Olivares reconstruyó su vida tras la traición familiar. El artículo hablaba sobre mi trabajo en el restaurante, mis charlas, mi amistad con Hilda, sobre cómo había convertido mi tragedia en una misión. La respuesta fue abrumadora. Recibí cartas de todo el país. Algunas eran de mujeres agradeciéndome por darles voz. Otras eran de hijos arrepentidos que habían leído mi historia y se habían dado cuenta del daño que estaban causando a sus propios padres. Una carta en particular me hizo llorar. Era de una mujer joven que había estado considerando echar a su madre de su casa por problemas de espacio. Después de leer mi historia, había decidido buscar otra solución. No quiero ser como el hijo de Miriam, escribió. No quiero que mi madre termine como ella. Gracias por abrirme los ojos. Guardé esa carta en un cajón junto a otras que había recibido. En los días difíciles, cuando el recuerdo del dolor era demasiado fuerte, las sacaba y las releía. Me recordaban por qué había decidido hacer pública mi historia. Por qué había decidido seguir luchando. Han pasado 2 años desde que Mario fue a prisión. 2 años en los que mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Me despierto cada mañana en mi pequeño apartamento, preparo café en mi cocina diminuta, y miro por la ventana hacia la ciudad que casi me destruye pero que finalmente me dio una segunda oportunidad. El restaurante de Don Jorge sigue siendo mi refugio diario. Ahora soy la encargada de la cocina. Él dice que mi comida tiene un sabor especial, que la gente viene específicamente por mis guisos. No sé si es verdad o solo su manera de hacerme sentir valiosa. Pero me gusta creerle. Don Jorge se ha convertido en algo más que un jefe. Es el hermano que nunca tuve. El amigo que apareció cuando más lo necesitaba. A veces, en las tardes tranquilas, nos sentamos en la cocina a tomar café y él me cuenta historias de su juventud. Yo le cuento las mías. Y nos reímos de cómo la vida tiene formas extrañas de poner a las personas correctas en tu camino justo cuando estás a punto de rendirte. Hilda sigue viviendo en el albergue. Pero ya no pasa sus días sentada en una esquina. Ahora trabaja como voluntaria en un comedor comunitario. Ayuda a servir comida a otras personas sin hogar. Dice que es su manera de devolver lo que otros le dieron cuando ella más lo necesitaba. Nos vemos al menos 3 veces por semana. A veces voy a visitarla al albergue.
Otras veces ella viene al restaurante y cenamos juntas después de que cierro. Hablamos de todo. De nuestras vidas pasadas, de nuestros miedos, de nuestros sueños para el futuro. Ella es la hermana que elegí. La familia que construí con mis propias manos. ¿Sabías que hoy hace exactamente 2 años que te di esa advertencia? Me dijo hace unos días mientras compartíamos un plato de arroz con pollo en el restaurante vacío. No lo sabía. Pero al pensarlo, me di cuenta de cuánto había cambiado desde aquella noche. La mujer que aceptó no volver a su pensión por el consejo de una desconocida ya no existe. En su lugar hay alguien más fuerte. Alguien que sabe que la bondad no es debilidad y que pedir ayuda no es vergüenza. Mis charlas en centros comunitarios se han expandido. Ahora viajo a otras ciudades. La organización de Alma Duarte me paga un pequeño estipendio por cada conferencia. No es mucho, pero sumado a mi salario del restaurante, es suficiente para vivir con dignidad. Cada vez que subo a un estrado y veo esos rostros cansados mirándome con esperanza, recuerdo por qué hago esto. No es solo por mí. Es por todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Por todas las madres que se sienten invisibles, desechables, sin valor. Ustedes no son una carga, les digo siempre. Ustedes son seres humanos con dignidad, con derechos, con historias que merecen ser contadas. Y si alguien, incluso si es su propia familia, las hace sentir menos que eso, entonces ese alguien está equivocado. No ustedes. Después de cada charla, se forman filas de mujeres queriendo hablar conmigo. Algunas solo quieren darme un abrazo. Otras necesitan consejos sobre cómo denunciar a sus familiares abusivos. Algunas simplemente necesitan que alguien las escuche. Me quedo con cada una el tiempo que necesite. Porque yo sé lo que se siente estar sola. Sé lo que se siente que nadie te escuche. Y si puedo darles aunque sea 10 minutos de atención, de validación, de compañía, lo hago. He recibido 2 cartas de Mario desde que está en prisión. La primera llegó hace 1 año. Era corta, fría, llena de justificaciones. No era mi intención lastimarte, decía. Solo estaba desesperado. Espero que puedas perdonarme algún día. No la respondí. La segunda carta llegó hace 3 meses. Era diferente, más honesta, más quebrada. Hablaba de cómo había tenido tiempo para pensar en prisión. Sobre cómo finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Sobre cómo vivía con la culpa todos los días. No espero tu perdón, escribió al final. No lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Y que si pudiera regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes, lo haría. Guardé esa carta en el mismo cajón donde guardo las otras. Las de las mujeres que agradecen mi historia. Las de los hijos arrepentidos. Todas juntas, recordándome que la vida es compleja. Que las personas pueden ser buenas y malas al mismo tiempo. Que el perdón no siempre es posible, pero entender sí. No sé si algún día podré perdonar a Mario. Honestamente, no sé si quiero. Lo que hizo casi me cuesta la vida. Me costó mi hogar, mi seguridad, mi fe en la familia. Esas son heridas que no sanan fácilmente. Pero he aprendido que no necesito perdonarlo para seguir adelante. Que puedo cargar con el dolor y aún así construir una vida hermosa. Que puedo recordar lo que pasó sin dejar que me defina. La licenciada Teresa se ha convertido en una amiga cercana. Almorzamos juntas una vez al mes. Ella me cuenta sobre sus otros casos. Yo le cuento sobre mis conferencias. A veces me pide consejos sobre cómo acercarse a clientes mayores que han pasado por situaciones similares a la mía. Tienes un don para esto, me dijo la última vez que nos vimos. Para conectar con las personas. Para hacerlas sentir vistas. Tal vez tenga razón. O tal vez solo es que he estado en su lugar. He sentido lo que ellas sienten. Y esa empatía genuina es algo que no se puede falsificar. El apartamento que renté se ha convertido en mi santuario. Es pequeño, sí. Las paredes son delgadas y a veces escucho a los vecinos discutir. Pero es mío. Nadie puede echarme. Nadie puede decirme que no hay lugar para mí aquí. He decorado las paredes con fotos. Una de Hilda y yo el día que la ayudé a mudarse al albergue. Otra de don Jorge y yo frente al restaurante. Una más de mi primera conferencia,
con todas esas mujeres aplaudiendo después de que terminé de hablar. No tengo fotos de Mario. No tengo fotos de mi vida anterior. Esa vida terminó. Y aunque duele admitirlo, fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque me obligó a reconstruirme. Me obligó a descubrir quién era yo más allá de ser madre, más allá de ser esposa, más allá de todos los roles que otros me habían asignado. Descubrí que soy fuerte, que soy capaz, que puedo sobrevivir incluso cuando todo se derrumba a mi alrededor. Hace unas semanas, Alma Duarte me ofreció un trabajo formal en la organización. Necesitamos a alguien como tú, me dijo. Alguien que haya vivido esto. Alguien que pueda liderar nuestro programa de apoyo para víctimas de abuso familiar. Le dije que lo pensaría. Es una oportunidad increíble, pero también significa dejar el restaurante. Dejar el lugar que me dio refugio cuando más lo necesitaba. Hablé con don Jorge al respecto. Esperaba que se molestara, que me dijera que lo estaba abandonando. Pero en cambio, sonrió. Miriam, me dijo, yo te di trabajo porque lo necesitabas. Pero siempre supe que estabas destinada a algo más grande. Si esta oportunidad te hace feliz, tómala. Siempre tendrás un lugar aquí si decides volver. Sus palabras me hicieron llorar, porque confirmaron algo que había empezado a entender, que las personas buenas existen, que la bondad no es una debilidad, que ayudar a otros sin esperar nada a cambio es lo que nos hace humanos. Acepté el trabajo. Comienzo el próximo mes. Voy a liderar un equipo de trabajadores sociales y voluntarios que ayudan a personas mayores en situaciones de abuso. Voy a diseñar programas. Voy a dar capacitaciones. Voy a seguir dando conferencias, pero ahora como parte oficial de mi trabajo. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Ayer, mientras caminaba de regreso a mi apartamento después del trabajo, pasé por la esquina donde solía sentarse Hilda. Ya no hay nadie ahí. Pero me detuve de todas formas. Me quedé parada en ese lugar, recordando. Recordé la primera vez que le di unas monedas. Recordé todas las veces que nos miramos en silencio, dos mujeres invisibles para el mundo, pero visibles la una para la otra. Recordé la noche que me agarró la mano y me dijo que no volviera a mi pensión. Esa advertencia me salvó la vida. Pero más que eso, cambió el curso de mi existencia. Me llevó por un camino que nunca habría elegido, pero que ahora no cambiaría por nada. Porque sí, perdí a mi hijo. Perdí mi hogar. Perdí la vida que conocía. Pero gané algo mucho más valioso. Gané mi dignidad. Gané mi voz. Gané la certeza de que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Y gané una familia nueva. No de sangre, sino de elección. Hilda, don Jorge, Teresa, Alma, Josué. Todas las mujeres que he conocido en mis conferencias. Todos los que me ayudaron cuando estaba en mi punto más bajo. Esta mañana, mientras tomaba café en mi apartamento, recibí un mensaje de Hilda. ¿Desayunamos juntas hoy? Tengo algo que contarte. Le respondí que sí inmediatamente. Porque eso es lo que hace la familia. Aparece. Se presenta. Está ahí en los buenos y malos momentos. Me puse mi abrigo, el que compré con el dinero de la venta del terreno, y salí hacia el comedor donde habíamos quedado de vernos. El sol brillaba. Hacía frío, pero no desagradable. La ciudad estaba despertando a mi alrededor, llena de vida, llena de posibilidades. Y mientras caminaba, pensé en todo lo que había pasado, en lo lejos que había llegado, en la mujer que había sido y en la mujer que me había convertido. Ya no soy la señora de 69 años que fue expulsada de su casa. Ya no soy solo la víctima de la traición de su hijo. Soy Miriam Olivares. Soy sobreviviente. Soy luchadora. Soy prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a encontrar el valor para salir de una situación de abuso, entonces cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, habrá valido la pena. Porque al final, la vida no se trata de lo que nos pasa. Se trata de lo que hacemos con eso que nos pasa. Y yo elegí no quedarme en el papel de víctima. Elegí levantarme. Elegí luchar. Elegí convertir mi dolor en propósito. Y esa, más que cualquier otra cosa, es mi victoria. Llegué al comedor y vi a Hilda esperándome en una mesa junto a la ventana.
Cuando me vio entrar, sonrió. Esa sonrisa que había visto por primera vez hace 2 años en una esquina de la calle. Esa sonrisa que me había salvado la vida. Me senté frente a ella y tomé su mano arrugada entre las mías. Gracias, le dije. No por primera vez. Probablemente no por última vez. ¿Por qué?, preguntó, aunque ambas sabíamos la respuesta. Por verme cuando nadie más lo hacía. Por ayudarme cuando no tenías razón para hacerlo. Por recordarme que todavía hay bondad en este mundo. Ella apretó mi mano. Tú hiciste lo mismo por mí. Nos salvamos la una a la otra. Y tenía razón. Porque eso es lo que hacen las personas que se encuentran en medio de la oscuridad. Se aferran. Se sostienen. Y juntas, encuentran el camino hacia la luz.